así de esta manera. Perdón por los inconvenientes, la tecnología nos ha puesto ahora en contra, pero como parte de la agenda era que si ustedes tenían alguna pregunta específica de alguna vez, podemos empezar con haciendo las preguntas de acuerdo a las inquietudes que tengan, comentarios, mientras David se incorpora. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Alguna pregunta en especial? O tal vez usted, hermano, podría hacer algunos comentarios generales sobre el tema mientras David se va incorporando. Sí, con mucho gusto. Disculpen, perdón. Ahí está David. Disculpen, no van a creer, pero sencillamente se apagó la computadora, o sea, sin ningún aviso se apagó. Entonces, todo este tiempo he estado reiniciando la computadora y no me permite iniciar el video. Entonces, en lugar de perder tiempo con eso, lo lamento, voy a continuar. Lamento este inconveniente, como les digo, o sea, sencillamente es que me apagó la computadora. Bueno, creo que nos hemos presentado todos. Espero que no haya faltado nadie. Pero bueno, entonces quería presentar a nuestro invitado especial, don Mariano Ávila, que es docente en el seminario de Calvin, en Michigan, ¿sí? Y que es un académico, comentarista del Nuevo Testamento y que hace poco ha publicado o está por publicarse su segundo comentario sobre el libro de Efesios, sobre la carta a los Efesios. Él es mexicano, pero ya con algunos años de residencia en Estados Unidos, ¿no? Entonces, lo que quería hacer, Mariano, y aprovechando la presencia de todos aquí, es contarle lo que ha sucedido esta semana para que, para que podamos orientar un poquito la conversación. Pero bueno, le cuento que ha sido una conversación muy rica y la hemos tratado de marcar alrededor de dos preguntas, ¿no? La primera era, ¿cómo entendías el llamado de Dios para la iglesia antes de leer más detenidamente Efesios y de participar en este curso? Y otra pregunta era, ¿cómo entenderías misionalmente el tema de señorío de Jesucristo? Entonces, a varios de los estudiantes, como a César y Justin, les fascinó bastante el tema o la metáfora de la iglesia como una artesana de la paz, de Dios. Y yo a eso quería también rescatar los comentarios de varios de los compañeros que señalaban que este ser artesanos de la paz no es simplemente la suma de nuestras acciones individuales, sino el resultado de ser iglesia. Entonces es ese ser iglesia que va moldeando o artesanalmente, si quieren, la paz, ¿no? Entonces, como que tratando de dejar un poquito concepciones individualistas sobre el proyecto de Shalom, de Dios. También se rescataba la idea de que hablar de la paz, de la iglesia como artesana de la paz es una manera, una metáfora tan distinta a conceptos de la paz que eran predominantes en esa época, en la época de Pablo, de Efesios. Porque, digamos, teníamos un concepto que era el de la Pax Romana, una paz impuesta imperialmente, una paz establecida o dictaminada según los intereses de
de ciertos grupos de personas, ¿no? Y sobre las espaldas de otros. Entonces, esto de ser artesanos de la paz debe entenderse en contraste a otros proyectos de paz de esa época. Y lo cual nos lleva también a pensar en, bueno, ¿qué otros proyectos de paz encontramos en nuestro tiempo que tal vez contrasten con el proyecto de Shalom? También algunos estudiantes como Carlos y Juan Carlos retomaban el tema de transformación al hablar de la misión de la iglesia o de la comprensión misional del señorío de Jesucristo. Hablaban del tema de transformación. Y esto entendiéndose como básicamente el pedido que Jesús nos enseña a hacer, hágase tu voluntad. Y ese que se haga la voluntad del Señor es esencialmente una transformación, un pedido de transformación y una participación en la transformación que Dios está agenciando. También se ha rescatado el concepto de la gracia y un rechazo a ideas de meritocracia que rodean el discipulado contemporáneo y que Pablo realmente deshace, ¿no? Con sus argumentos o su énfasis en la acción de Dios, primeramente. Y bueno, esto de ser otra de las principales ideas que han surgido en la conversación es es entender que la salvación abarca toda la creación, ¿no? Y que no es simplemente, no está limitada a la salvación de las almas. Creo que fue Justin el que utilizó una metáfora del cuerpo muy interesante para hablar de la misión de la iglesia. Hablaba de, por ejemplo, que si somos cuerpo, tenemos una boca para anunciar, tenemos oídos para escuchar, pies para caminar con la gente, manos para demostrar el amor de Dios, ¿no? En todo eso consiste la misión. O sea, no es solamente el uso de la boca para la proclamación, sino el uso de todo lo que somos para la demostración, para la encarnación del amor de Dios en nuestros contextos. Y el punto que también yo he enfatizado en los videos era que además de usar estas cosas, digamos, o esta metáfora del cuerpo, Pablo nos está invitando a utilizar la imaginación, a ver la realidad desde una perspectiva cósmica, desde una perspectiva en la que Jesús trasciende nuestra realidad, pero la trasciende para transformarla. Entonces algunos se preguntaban o comentaban que era relevante que nos preguntemos qué cosas limitan nuestra imaginación o qué cosas cautivan nuestra imaginación como cristianos evangélicos en este siglo XXI. Y creo que era Izarra, que, bueno, así estaba el usuario, que me decía explícitamente, al leer Efesios, dejamos de comprender a la iglesia como una espectadora de la acción de Dios. Y más bien la empezamos a ver como una agente del plan de Dios. Y yo quería resaltar eso porque es muy, muy interesante la manera en que Efesios nos lleva a entender nuestra relación en relación a la autoridad de Dios y las otras autoridades celestiales o los poderes celestiales. Es muy interesante, quería resaltar, que por ejemplo en el capítulo 2, versículo 1, dice, en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Entonces, para Efesios, empezamos en una situación de cautividad, ¿sí? Hacia estos poderes. Y la transformación que sucede es una transformación escenográfica, si se quiere. Una transformación en la que nosotros estamos cautivos y no es solamente que pasamos a ser espectadores
de la acción de Dios sobre, o del triunfo de Dios sobre estos poderes, sino que como el capítulo 3, versículo 10 dice, el fin de todo esto es que la sabiduría de Dios en toda su diversidad se dé a conocer ahora por medio de la iglesia a los poderes y autoridades en las regiones celestiales, conforme a su eterno propósito. Entonces, me pareció muy maravilloso el contraste que hace Pablo, bueno, los que tomamos a Pablo como autor, ¿verdad? El contraste que hace Pablo entre la situación en la que comenzamos, en el versículo 2, 1, capítulo 2, versículo 2, 1 al 2, y la nueva situación en relación ¿sí? A los poderes en la que nos encontramos en el capítulo 3, versículos 10 al 11. Claro, esto no es una invitación para especular, ¿no? ¿Qué son estos poderes? Todo, sino una invitación para realmente maravillarnos del plan y de la dignidad que recibe la iglesia en este plan de Dios. Y finalmente, de todas las cosas que se han dicho, creo que varios de los participantes han resaltado esto de que, bueno, en sus propias palabras, pero yo lo resumo así. Una de las tendencias del cristianismo evangélico del siglo XX y XXI en Latinoamérica es que hemos separado casi hasta el punto de la herejía, diría yo, la doctrina de la salvación o soteriología, como le dicen, de la doctrina de la iglesia o eclesiología. Habiendo hecho tanto énfasis en la salvación, en la soteriología, que no nos hemos puesto a pensar en lo que realmente implica ser iglesia, o hemos concebido la salvación de una manera que fácilmente puede ignorar a la iglesia. Entonces, con esas inquietudes y con esas preguntas que resumo muy brevemente y hasta tal vez torpemente, quería invitarle a don Mariano, a usted a pues conversar con el grupo y responder a algunas de estas inquietudes o contarnos más de lo que significa esto de ser Shalom, de ser artesanos de Shalom. Entonces, le entrego el micrófono y después tenemos, según la agenda, un tiempo de preguntas y respuestas. Entonces, pero por ahora el micrófono es suyo. Pues muchas gracias, David, por la oportunidad de estar con este grupo de personas que se han inscrito y que pues podemos reflexionar juntos sobre esta pequeña, gran carta de Pablo, que yo creo también que fue el autor de la carta, y que pues yo personalmente la he estudiado por mucho tiempo y a medida de que voy, digamos, haciendo el recorrido del texto a la realidad, de la realidad al texto, he descubierto una enorme riqueza en la carta, que un poquito trato de compartir en esos 2 documentos que envié, pero me parece que quizá una manera de poder entrar a esta serie de preguntas que tengo aquí anotadas, por lo menos unas 10, así, en lo que acabas de decir, David, es que quizá podría empezar con Efesios 2, en los primeros 3 versículos, porque me parece que son clave en la comprensión de toda la carta y de lo que la iglesia como comunidad de fe, como una nueva creación o una nueva sociedad de Jesús, que bueno, lástima que los jesuitas se apropiaron del término de la sociedad de Jesús, porque en realidad es una de las mejores descripciones de la idea que Pablo tiene sobre la iglesia
en Efesios. Es la nueva creación de Dios, una nueva humanidad, como lo traduce la nueva versión internacional, es como el inicio de una nueva realidad. Y ahí en Efesios 2, me parece que puede ser un punto de partida, porque en los 3 versículos de Efesios 2, de una manera muy apretada, muy concisa, Pablo plantea la condición humana de una manera, a mi manera de ver, magistral, en el sentido de que ahí resume lo que en otras cartas, Romanos probablemente los primeros 3 largos capítulos y otras partes de sus cartas, le lleva muchos versículos, pero básicamente es esto. Pablo plantea una situación de la humanidad bajo los poderes de este mundo, el término que repitió David y que me parece muy, muy interesante, muy ilustrativo y quizá uno de los mejores términos, los poderes que obran en este mundo. Lo interesante en esta breve descripción es el hecho de que Pablo me parece que aquí plantea una comprensión integral de la problemática y de la condición humana bajo los poderes de este mundo, porque habla en el primer versículo, bueno, habla en general de la situación de muerte, que es la metáfora que usa ahí para describir la condición humana. Muerte con un sentido muy profundo del término y que va a explicar en un sentido en los versículos 2 y 3. Empieza el versículo 2 hablando que vivíamos conforme a los poderes, y bueno, las traducciones ahí varían, de este cosmos. Él habla del eón de este cosmos. Y la idea es que Pablo ve el mundo como una realidad humana, no el mundo creado por Dios, sino el mundo que producimos los seres humanos, la sociedad, la cultura, quizá podría ser otro término, como una corriente que domina, que controla, que esclaviza la existencia humana. Entonces, por un lado, el versículo 2 describe una realidad estructural, sistémica, como una realidad, el cosmos social, que domina la existencia humana, que la moldea, que la deforma, que la esclaviza sobre todo, porque esa es la nota principal, nos tiene bajo su poder. Luego el versículo 3, o parte del 2 todavía, habla de los poderes demoníacos, diabólicos que operan también en este mundo. Habla del espíritu que ahora ejerce su poder entre los hijos de desobediencia, que es otra expresión muy interesante, pero digamos, nos plantea un aspecto del mal también importante. Está lo sistémico con el cosmos, está la dimensión profunda de la realidad demoníaca en este mundo, y en el versículo 3 habla del poder de nuestra propia naturaleza caída, corrompida, afectada severamente con el pecado, que es otra esclavitud, otra forma de esclavitud, otro poder del que no podemos escapar. Romanos 7 es quizá la mejor ilustración de este versículo. El bien que quiero hacer no lo hago y el mal que no quiero, ese es el que hago. Y me doy cuenta que hay una fuerza que me controla en mi propia naturaleza. Entonces, estas 3 realidades de los poderes de este mundo, la individual, la demoníaca y la sistemática, estructural, me parece que es una manera de mirar al mal en este mundo de forma integral. Y eso sirve como el trasfondo para la propuesta que Pablo hace de lo que Dios, en su sentido de salvación, que estoy de acuerdo con lo que decía David, que es mucho más que la salvación de mi alma, que es precisamente en este trasfondo una salvación integral también que nos redime de los poderes del cosmos, de la realidad estructural,
que nos redime de nuestra propia naturaleza humana caída, nuestra propia pecaminosidad, lo individual, y también lo demoníaco que opera detrás del individuo y de las estructuras sociales como una realidad también fundamental, que entiendo, mucha gente hoy día se le hace como una realidad de una creencia de épocas de la infancia, de la humanidad y todo esto, pero que a mi juicio uno tiene que tomar en serio esas realidades diabólicas. Y esta es como una trilogía del mal, y es en ese oscuro trasfondo que Pablo desarrolla toda su visión de la iglesia y de lo que la salvación significa, precisamente en términos de esas tres áreas. A lo estructural del mundo, al cosmos social del mundo, Pablo precisamente plantea la realidad de la nueva creación de Dios, de una nueva humanidad que está llamada a ser una estructura alternativa a las estructuras de este mundo. A la realidad individual, pues está la transformación que el Espíritu Santo opera en nuestra vida paulatinamente y que nos va transformando, como lo va a decir en el capítulo 4, para que seamos como Cristo fue en este mundo, que lleguemos a la estatura del varón perfecto, que seamos en todo, podamos llegar a llenar la estatura de Jesús. Esa es nuestra meta y modelo de vida como iglesia, como comunidad. Y ante las realidades de los poderes demoníacos, diabólicos, Pablo en Efesios, como ningún otro lugar en sus cartas, desarrolla una rica enseñanza alrededor del Espíritu Santo. El lenguaje de poder en Efesios es abundante, no hay otra carta, yo diría casi no hay otro escrito en el Nuevo Testamento, quizá a excepción de Hechos y Lucas, donde se enfatice de una manera tan fuerte la realidad del poder del Espíritu Santo. Y para Pablo ese poder es fundamental, es una realidad que necesitamos abrir los ojos, y esa es su oración inicial en 1:15, 16, 17. Dice Pablo, yo oro a Dios para que abra los ojos de vuestro entendimiento, para que puedan descubrir, entre otras cosas, él hace 3 peticiones, pero la tercera es que sus ojos sean abiertos para descubrir la extraordinaria grandeza del poder de Dios que obra en nosotros. De manera que, digamos, Efesios plantea esa realidad de que de una existencia bajo el control, diría casi absoluto, soberano de los poderes que obran en este mundo, lo sistémico, lo individual y lo diabólico, está la realidad de Dios que responde, que socava, que controla esos poderes para crear una nueva humanidad en la iglesia. Y en ese sentido, quizá otra nota muy importante en Efesios, que no aparece en otros lados de las enseñanzas paulinas, que enfatiza mucho la muerte y resurrección de Cristo, eso es típicamente paulino. En Efesios, como en Colosenses, que es la carta gemela a Efesios, pone de relieve extraordinario el señorío de Jesús, que era una de las preguntas que hacían, el señorío de Jesús a raíz de su ascensión a la diestra de Dios. Es decir, la doctrina de la ascensión que vemos al final de Lucas, y sobre todo Lucas le da mucho fuerza a este hecho de que estando con los discípulos fue tomado de ellos y ascendió a la presencia de Dios, fin de Lucas y principio de Hechos. Hay una nota muy dominante de que el poder de Dios para contrarrestar los poderes de este mundo es una realidad gracias al hecho de que Jesús es Señor y soberano sobre todos los poderes, porque es como lo dice al final de Efesios 1, que Dios lo sentó a la diestra del Padre muy por encima
de todos los poderes, autoridades, señoríos y potencias que obran en este mundo, y le dio un nombre que está por encima de todo nombre. Entonces, digamos, esa visión del Señor que ha ascendido y que manifiesta su poder por medio de su cuerpo, que es la iglesia, es sobresaliente. Y casi cada una de las grandes enseñanzas, sea la salvación en Efesios 2, la reconciliación de la iglesia, el fruto y los dones del Espíritu en el capítulo 4, tienen como centro, como eje, la realidad de que Jesús ha ascendido a la presencia misma de Dios. Y porque Él es Señor, ejerce su poder a través de la iglesia. Entonces es una nota muy, muy fuerte. Y hay quienes han dicho que en un sentido Efesios plantea como una visión muy idealizada de la iglesia, porque todo lo que leemos en Efesios en un sentido es una visión ideal, podría verse así, de una iglesia unida que crece, en la que todos sus miembros colaboran unos con otros, como lo dice Efesios 4. Pero a mí me parece que una clave de lectura de Efesios es descubrir que en realidad lo que Pablo nos plantea aquí es un llamado a la imaginación, es decir, el ver la iglesia no tanto como la iglesia que es, lo que vemos hoy día y que muchas veces nos desanima y nos desalienta, sino aprender a ver la iglesia como la iglesia debe ser, como dice un librito muy, muy interesante de Gerhard Lofkin, la iglesia que Jesús quería. Es decir, Efesios nos plantea una visión, trata de despertar nuestra imaginación, dándonos una visión profética, por decirlo así, de lo que la iglesia está llamada a hacer, para que a la luz de esa visión nosotros podamos caminar hacia allá, que veamos claramente el modelo, lo que la iglesia debe ser, y caminemos con pies firmes hacia esa realidad. Quizá podría empezar, dejarlo allí para invitar sus preguntas, pero creo que esa es la gran visión, y obviamente en el centro de todo esto, Efesios 1:10 es fundamental, es como la tesis central de la carta, y Jorge León, que seguro muchos de ustedes reconocen, que escribió mucho sobre la consejería pastoral, argentino él escribió hace muchísimo, publicó su tesis más bien doctoral en Nuevo Testamento que hizo allá en Ginebra, en un volumen que se publicó como Teología de la Unidad, y que es todo un comentario nada más de Efesios 1:10, tesis doctoral solo sobre Efesios 1:10, que en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, Dios quiso unir todas las cosas bajo la cabeza que es Cristo. Y esa visión de que Cristo vino para unificar toda la creación, empezando por la realidad humana, es fundamental. Cristo ha venido para, yo uso muchas veces la imagen de como una bella pieza, una bellísima estatua que ha sido hecha añicos, que se ha despedazado en miles de pedacitos, pero que de alguna manera Jesús ha venido para poner todo eso junto, para que lo que está en el cielo y lo que está en la tierra, según Efesios 1:10, sea puesto otra vez como expresión del señorío de Cristo, venga de nuevo a la unidad. Esa es la idea de la nueva creación. Y Efesios 2 va a poner un énfasis tremendo en que una de las primeras señales, las primicias de esa nueva creación, se dan en la iglesia, en la reconciliación entre judíos y gentiles, donde las barreras de odio han sido derribadas para que vivan como uno solo. Y es parte de la tarea de la iglesia trabajar por la unidad, ser artesanos del shalom, porque es una verdadera
artesanía, es una tarea de amor, de paciencia, es una obra de artistas. Y yo creo que la imagen de Efesios 2:10 es bellísima. Yo veo Efesios 2:10 como una narrativa de la creación, que parte del caos original, los versículos que les comenté, para hablar de la vida que Dios crea, cómo el Espíritu sopla y va creando la vida en esa creación plagada de muerte. Y finalmente en Efesios 2:10 dice Pablo, porque somos poema de Dios. Lo dicen en el versículo 10, que todas las traducciones han fallado miserablemente porque ponen que somos hechura de Dios, dice la Valera, y lo dice también la Nueva Versión Internacional. Cuando la palabra que Pablo usa en el griego es poema, somos poema de Dios. Y habla no solo de que hemos pasado de la muerte a la vida, pero que la iglesia está llamada a expresar la belleza. Es una obra de arte terminada, que expresa la grandeza de su creador, y que bueno, ese es el ideal de nuevo al que somos llamados y que debemos de ir entretejiendo día con día en las relaciones personales. Para Pablo todo parte de la casa, de las relaciones familiares, en Efesios 5, del 20 en adelante, hasta 6:10, donde él plantea que no solo de esa visión grandiosa de una nueva creación, una nueva humanidad, pero cómo se entreteje esa nueva, cómo se construye, se crea el shalom, la armonía, la paz. Y dice Pablo, es en las relaciones cotidianas que se deben caracterizar por la entrega y sumisión mutuas de esposo y esposa, padres, hijos, amos, esclavos, pensando en la realidad de esa época. Y es quizá la parte más radical, más revolucionaria, de plantear una reordenación de las relaciones en las que el dominio, el control y el poder se expresan en el servicio mutuo, en la entrega de la vida por el bien del otro. Si lo hacemos en el hogar, vamos a ser capaces de hacerlo en la comunidad cristiana y de hacerlo hacia afuera en la sociedad. Pero bueno, ahí le paro para oír sus comentarios y preguntas, poder dialogar sobre esto. Muchas gracias, Mariano. Voy a permitirle sí, a cualquiera de nuestras estudiantes o estudiantes que puedan hacer algún comentario o pregunta. Entonces, sí, adelante, amigas. Sí, buenas noches. Me gusta ¿Sí? mucho María Rosa Triana, de Colombia. Me gusta mucho lo que dice el poema, que Pablo no es hechura sino poema, porque verdad nos lleva como al arte, al artista que saca todo lo mejor de nosotros, de adentro de las visceralmente, o sea, nos lleva a ser artistas y a formarnos como artistas y ser artistas de la comunidad, llevando un verdadero ejemplo de Jesús. Muy lindo me parece esa expresión. Sí, sí, tiene mucha razón María Rosa, es una metáfora poderosísima que siempre lamento que las traducciones no sé por qué no lo hicieron. Y fue un poeta precisamente colombiano, César Abreu Bulmar, no sé quiénes lo recuerden, pero en un librito que se publicó, quizá muchos no estaban, todavía no nacían muchos de ustedes, lo que se publicó por ahí de los 70s, César
hablaba precisamente viendo eso de Efesios 2:10 y les repito parte del poema que él dice: quise escribir el mejor poema, pero tú lo habías hecho, Señor. Y quise encontrar la mejor palabra, pero tú eres la palabra por excelencia. Somos tu poema, escritos con dolor y con sangre de tu Hijo, de tu propio corazón. El mundo es tu parto de palabras, somos las sílabas de tu gran canción, somos tu poema. Breve, pero no hay mejor comentario a Efesios 2:10 que ese que hizo César Abreu Volmar. Y habla de eso precisamente, de la obra de arte que Dios nos ha hecho y que nos llama a imitar en el diario tejer de las relaciones humanas. Gracias, wow, qué poema. Me pregunto si me lo puede mandar por correo, así se lo compartimos al curso. Con muchísimo gusto yo se los envío. Gracias. Tengo una pregunta aquí en el chat de César Ramírez, que dice, saludos, doctor Ávila, esta nueva realidad del cristiano en la iglesia, como la presenta Efesios, es una invitación a salir de las paredes del templo y más aún a ser testimonios vivos del resucitado. Sí, sí. Bueno, sin duda, en parte porque en esa época no había templos, no estaban tan mal acostumbrados, pero las casas era el ámbito donde, el espacio físico donde la gente se reunía, quizá en las nochecitas, como lo hacemos muchos, pero sin duda Efesios tiene una visión de construir la vida en el diario andar. La vida cotidiana es el campo preferencial para ir tejiendo la paz, para que con nuevas relaciones en el seno de la familia podamos ir modelando una nueva manera de relacionarse. Y para mí eso es un tremendo desafío en nuestras culturas latinoamericanas, donde mucha gente, incluso muchos de los eruditos y eruditas del Antiguo Testamento, le han dado duro a Pablo porque dicen él perpetuó el modelo patriarcal y dio su bendición a las estructuras de dominación del esposo sobre la esposa y sobre los hijos. Pero creo que una lectura cuidadosa de Efesios 5 nos deja ver que es exactamente todo lo contrario. Él sigue ciertamente el modelo de Aristóteles, que en su libro de política habla de esa estructura jerárquica del esposo sobre la esposa y los hijos, y que yo veo a cada rato en tratados de la vida familiar de libros cristianos. Es interesante cómo se perpetúa eso, pero para Pablo el ideal de la relación humana, del amor ejemplificado en Jesús, está en la entrega de la vida por el bien del otro. Así de simple es la fórmula. Efesios 5:1. Él dio su vida, seamos imitadores de Él y andemos en amor como hijos amados, el amor como Cristo que nos amó y dio su vida como sacrificio por nuestro bien. Entonces, digamos, ahí está el modelo de vida que después va a decir, así es como se vive en el hogar. El esposo da su vida por la esposa por el esposo, los padres por los hijos, incluso más fuerte, más difícil, los amos por los esclavos y esclavos por amos. Es decir, son relaciones en las que la búsqueda del bien del otro, en estructuras patriarcales de dominación, se rompe con ese modelo y se crea una nueva manera de relacionarse. Entonces, espero que cuando lleguen ahí a Efesios 5, vean con cuidado estos materiales porque son verdaderamente desafiantes. Sí, tenemos para la semana 3 un estudio del capítulo 5. Yo espero que ya les haya llegado ahí algunos, porque es un estudio muy a fondo de esas cosas, y ya el comentario ya se publicó, ya andan
en el correo viajando los libros, ojalá y les lleguen a tiempo. Sí, 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 qué bueno. Y quiero resaltar que tanto Jorge León como aquí don Mariano son autores publicados por editoriales Kairos, por editorial Kairos en Argentina. Entonces, vamos a, quería mencionar eso porque es un comentario que creemos va a ser útil para la misión de la iglesia. Voy a darle la palabra a Juan Carlos, que mencionaba que tenía una pregunta. Y después, solamente para una cuestión de orden, los que levantaron la mano son después um, Ingrid, entonces Juan Carlos, Ingrid, María René. Hola, buenas noches. Buenas noches, Juan Carlos. Gracias por su exposición, doctor. Realmente es esperanzadora estas palabras, este análisis del texto bíblico. Yo tengo una inquietud que quisiera plantear al grupo y en este caso a usted también, doctor. Y es el hecho de la iglesia está alejándose de la Irene, de la Shalom, y está buscando mensajes políticos que más bien potencian la intolerancia, que son agresivos en su propuesta y que sin embargo consiguen, digamos, capturar a una gran cantidad de adeptos religiosos, cristianos, que han hecho de la bandera de la defensa de la fe y de las prácticas religiosas y que se han declarado en una lucha por la libertad religiosa, pero que en el fondo lo que están promoviendo es una agenda de intolerancia, una agenda de dominación y hegemonía y una agenda de profundización de las injusticias y de la pobreza de los grandes sectores. ¿Cómo ser iglesia que manifiesta la paz en medio de ese contexto? ¿Y cómo no caer en la ataraxia de proponer un estado de bienestar para la iglesia dentro de las cuatro paredes, pero que fuera de ello hay un contexto agobiante en donde hay caravanas, en donde hay luchas de crimen organizado, en donde hay jóvenes, niñez, adolescencia y juventud muriendo diariamente en grandes cantidades? ¿Cuál es el camino para una iglesia que quiere andar hacia la Shalom? Gracias, doctor. Sí, sin duda es una pregunta o una observación bastante triste porque nos está pasando en todos lados. Yo vivo acá en las entrañas del imperio y es simplemente espantoso el rol, el papel que los evangélicos blancos en su mayoría han jugado en construir un sistema político que siguen apoyando en nombre de la fe cristiana, que es, bueno, la negación total de cualquier valor cristiano que uno pueda simplemente así discutir. Pero se van repitiendo en el Brasil, en Colombia, en muchos de nuestros países, yo lo he visto mucho en México, y parece que una realidad que por muchos años, yo diría hasta un poco más de un siglo, siempre lamentamos con respecto a la iglesia y a la iglesia católica y cómo vivió la idea de la cristiandad. Me parece que ese sigue siendo un sueño de muchos políticos evangélicos que quisieran tener acceso al poder político, y algunos lo han logrado, para imponer desde arriba agendas, digamos, morales dentro de su comprensión, por lo general muy reducidas en su óptica, que las limitan básicamente al aborto y a los matrimonios gay. Parece que eso fuera el todo de la vida. Y como lo decía usted, hermano, se olvidan de las grandes necesidades de nuestro continente, de la pobreza,
de la violencia estructural que sufrimos en muchos países, como mi país México, con tantísima violencia y tantas víctimas de la violencia, tanto del Estado como de las organizaciones criminales, y el gobierno es una instancia más criminal contra el pueblo, y lamentablemente con mucha frecuencia los evangélicos están detrás apoyando esas realidades. Entonces, son tareas de mucho trabajo. En parte quizá yo a veces pienso que hemos fallado en profundizar la formación y educación de nuestra gente, y es muy fácil que el pueblo evangélico sea manipulado casi en cualquier dirección, y es muy lamentable. Y como que la tarea educativa en un sentido cobra urgencia precisamente ante esas realidades tan difíciles. No creo que haya una sola solución, pero sin duda hay muchos ángulos desde donde necesitamos estar trabajando para que esas realidades no sean tan ofensivas, que por lo menos la iglesia pudiera mantenerse al margen, pero hoy día muchos son protagonistas de esas decisiones. Habían otras dos personas, ¿verdad? Sí, estaban Ingrid, solamente por cuestión de orden, ¿no? Entonces, tenemos Ingrid, María René, y después tenemos una pregunta de Thaisa, de Alexander. Entonces, esas 4 personas. Bueno, de hecho, más que una pregunta en mi caso, es un comentario que de hecho quizá está de alguna forma relacionada con la pregunta de Juan Carlos. De hecho, aprecié mucho esta nueva concepción de artesanos, pues en la iglesia en la que crecí siempre se nos dio este concepto de ser pescadores de hombres, y hasta ahí. Entonces, básicamente, nuestro rol como cristianos era ser pescadores de hombres. Era Salvar almas. nada más, hasta ahí. Entonces, y también, por ejemplo, y veía aquí en su texto, como algunas cualidades de Jesús, por ejemplo, ser protector del pobre y del necesitado, o esas realidades del Shalom sobre la mortandad infantil, la vejez con dignidad, vivienda y trabajo para todos. Eso lo ve uno como algo que va a pasar cuando sea el fin. Entonces, aquí estamos en el caos, en lo peor, aquí no hay remedio. Nosotros estamos limitados a ser pescadores de hombres, que la persona se convierta y ya. Esa fue nuestra misión. Y el resto va a venir después. Es decir, nosotros no tenemos parte en eso de alguna forma. Entonces me encanta como ver como sí, definitivamente nosotros tenemos que ver en eso. Nosotros somos artesanos, somos los que comenzamos a tejer como esa vía. Y me encanta cómo terminó su texto hablando de la unidad. Entonces comienza conmigo, en mi hogar, en la iglesia y en la comunidad. Entonces, como la persona también, alguien preguntaba que si había que salir del templo, definitivamente no se puede ser artesano aquí adentro, ni solo aquí, ni solo en la iglesia. Y precisamente creo que con todas estas o pensamientos o formas de instruir, ¿no? En algunas iglesias que se nos ha dado tan limitada, pienso que es una de las cuestiones que influyen en que las personas no participen ni tomen responsabilidad, ni siquiera realmente estén conscientes de la problemática que hay afuera. Sí, por ejemplo, en el país en que yo vivo, veo muchísimos cristianos que dicen ser definitivamente seguidores de Jesús, pero son personas con muchísimo dinero y que no se dan cuenta de que el tipo de trabajo es opresivo hacia otras personas, y que ellos precisamente son como los causales de muchas de las problemáticas de la sociedad. Entonces, desde adentro, o sea, no es limitado a la iglesia, incluso en mi trabajo, en el trabajo que yo hago, en lo que hago a diario afuera,
es como, pienso, comenzamos a entretejer o somos artesanos, ¿no? De la paz. Y pienso, honestamente, que este es un muy buen comienzo para muchos de nosotros y poder, ¿no? Poder compartir estos conocimientos. Insisto, puede ser un muy buen punto de partida para continuar a entender, porque como explicaba, muchos hemos sido como, no quiero decir adoctrinados, pero nos han enseñado muy, muy, muy fuerte como un solo camino. Y en ese momento que se sale uno de ahí, ya es un poquito, da un poquito de susto a veces enfrentar esa responsabilidad, porque a todo el mundo le gusta saber que ya acepté la salvación y voy a ir al cielo, pero lo que tengo que hacer aquí, mi responsabilidad aquí, trabajar para eso, creo que no, a veces sí nos da miedo cómo enfrentarlo, pienso. David, ¿qué te parece si escuchamos a los demás? A lo mejor hay algunos temas en común que podríamos después comentar las otras participaciones. Buena idea, María René, adelante. Ok, muchas gracias. Y realmente dos cosas que quisiera pedir también es el poema hermoso, que no se olvide compartirlo, por favor. Qué hermoso pensar en que somos el poema del Señor y realmente leyendo esto de Efesios y tanto sus reflexiones, a mí me inspiró eso. Directamente fue algo muy interesante porque realmente acabé como encantada por un poema. El curso comienza con un objetivo que nos dice que tendríamos que entender cuáles podrían ser los caminos hacia una espiritualidad y una ética comunitaria que desafíen los patrones consumistas, individualistas de la actualidad. Y como mis compañeros, yo también me he sentido como desafiada por la realidad actual, especialmente la realidad evangélica, en función a estos manejos del poder y el apoyo que está teniendo de parte de la Iglesia evangélica en diferentes partes del mundo. Y me preguntaba, ¿cuáles podrían ser los caminos? Hoy quiero agradecer el hecho de haber llamado a esto, que usted nos haya mencionado esto de la imaginación, del ideal, y venía a mi mente la palabra esperanza, utopía, ¿no es cierto? Como un faro que nos permita realmente caminar en medio de esta parte tan oscura que nos está tocando vivir, que creo que es parte de nuestra realidad y que quizás no es única. A veces vemos nuestra realidad y tendemos a pensar que lo anterior vivido por la Iglesia ha sido más fácil, digamos. Y en realidad, si leemos la historia de la Iglesia, ha tenido pues la Iglesia unos caminos no muy fáciles durante toda su historia. Siempre han habido altibajos y caminos que realmente nos han hecho pensar mucho en cuánto hemos entendido realmente el plan de Dios como Iglesia, ¿no es cierto? Pero creo que este concepto de imaginación, de ideal, de utopía, de esperanza, de fe, podría permitirle a la Iglesia no mirar tanto alrededor de una forma mala, digamos, en el sentido de que sea tan abrumador que no nos permita caminar, sino más bien mirarlo con unos ojos críticos y que nos permitan brindar eso mismo que necesita
esa realidad, que es esperanza, que es un pensar hermoso, un pensar en comunidad, un caminar juntos. Yo quiero agradecerle por esos dos pensamientos hermosos que me está dejando en el corazón hoy. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, María René. Voy a poner las otras dos preguntas en la pantalla para que la podamos ver todos. Thaisa pone esta pregunta de cómo mantenerse en unidad en una iglesia institucional que representa hoy en el Brasil y lo opuesto del Shalom de Dios. Uh-huh. Una pregunta que tiene que ver con lo que María René también mencionaba, ¿no? Y la pregunta de Alexander sobre la visión amplia del Evangelio y de la Iglesia a la luz de Efesios 1:10. El documento muestra a Jesús, el Mesías, como centro y cabeza de la creación y de la Iglesia. Con esta afirmación creo que somos advertidos que imitemos la vida de Jesús y sus costumbres. Eso nos hace agentes, promotores de Shalom. ¿Cómo promover a Shalom en medio del caos y los dolores de nuestro mundo? Adelante, María. Pues, bueno, sin duda las observaciones que han hecho son muy enriquecedoras y estas preguntas, pues, digo, tocan al corazón de aspectos muy importantes. La iglesia institucional, cómo pensar en la unidad de las iglesias a partir de las iglesias como instituciones. Y hay una, digamos, por decirlo así, hay una realidad sociológica en las iglesias que vale la pena pensar. Cuando la iglesia fue un movimiento, los primeros 3 siglos de la iglesia, porque bajo el imperio no podía institucionalizarse, tenía que vivir mucho en ambientes a escondidas y no podía brillar en ese sentido, darse a conocer tan fácilmente. La iglesia tuvo mucha vitalidad y es a partir de la constantinización de la iglesia, de que Constantino hace la iglesia una institución válida y después su hijo Teodosio la va a adoptar como la religión oficial del imperio, donde se pierde el camino. Y la iglesia viene a ser un centro de poder donde quienes controlan esas realidades institucionales pues tienen toda la autoridad. De hecho, adoptaron todo el modelo jerárquico del Imperio Romano y lo impusieron sobre la iglesia, incluso en términos de los títulos que se usaban para hablar del César. Ahora se usaron para el pontífice, el jefe de la iglesia, que vino a ser después el Papa, pero digamos es en un sentido muy difícil, a mi juicio, que nuestras iglesias como instituciones caminen hacia la unidad, porque una institución crea muchos intereses y mucha gente vive de los intereses de esas iglesias, de esas instituciones, y cuesta mucho trabajo para la gente desprenderse de aquello que les está dando beneficios económicos o de poder o de autoridad en otro sentido. En términos reales, digamos, si uno ve la visión de Efesios sobre una iglesia unida y miramos a 21 siglos de iglesia, bueno, ha sido un verdadero fracaso. Visto a la luz de Efesios, la iglesia ha sido un tremendo fracaso porque vivimos todo el tiempo fragmentándonos desde las grandes divisiones de la antigüedad, de la iglesia oriental y occidental, la misma reforma protestante que para muchos de nosotros es como un símbolo de regreso a los orígenes de la fe, pero tuvo todo su lado sectario de fragmentación, y no se diga hoy día con el mundo evangélico protestante en América Latina, que bueno, la atomización, la infinita división de iglesias parece ya casi incontrolable. Entonces uno dice, bueno, ¿qué tanto hemos escuchado esta visión de unidad o el ruego de Jesús en el Evangelio de Juan 17?
que sean uno para que el mundo crea. Pero otra vez yo creo que ahí es donde está esta idea de una imaginación profética, de ver la carta no tanto como una descripción de lo que somos, sino de lo que somos llamados a ser. Y caminar en esa dirección. No podemos ser en muchos sentidos responsables de lo que ha pasado, pero sí en nuestra propia generación, en nuestro propio ámbito de influencia, podemos ir entretejiendo esa realidad. Me parece urgente a la luz de esa visión de Efesios. Creo que es fundamental ir recuperando esa visión y como algunos lo dijeron, cuando reducimos el Evangelio a la salvación de mi alma, como decía Ingrid, bueno, pues somos pescadores de hombres, vamos a traerlos a la barca y un día Jesús va a venir, nos lleva al cielo y ya que el mundo se lo lleve el diablo. Si esa es la visión, bueno, pues hay que buscar la manera de ser parte de esa huida, pero cuando vemos a Jesús en los evangelios, el mensaje de Efesios, de Colosenses, diciendo, no, hay que trabajar. Su tarea es crear una comunidad que sea modelo, que sea paradigma y que, otra vez, como poema de Dios, su belleza impresione de tal manera. El mundo lo dice poco después en Efesios 3, creo que lo leía David, a fin de que en todo esto, que la sabiduría de Dios en toda su diversidad se dé a conocer ahora por medio de la Iglesia a los poderes y autoridades en las regiones celestiales. La Iglesia es en ese sentido como el teatro de Dios. Es un escenario donde Dios planta su poema, su obra maestra, y quisiera que el mundo, los poderes de este mundo, vean hacia ese teatro y vean lo que Dios ha hecho y digan, qué maravilla, nosotros no sabemos cómo hacer eso. Y se sientan atraídos a vivir a la luz de ese modelo. Ese es el desafío. Si no lo podemos hacer así a nivel global de que todo mundo quiera vernos, por lo menos en mi barrio trabajamos incesantemente por ser un modelo de esa armonía, de esa aceptación, inclusión, tolerancia incluso a quienes piensan distinto a nosotros. Y otra vez volviendo a lo que dijeron anteriormente, no querer usar el poder del Estado y ascender a esas alturas para entonces desde ahí castigar a los que no piensan como nosotros. Uno de los primeros casos de abuso de poder de evangélicos contra evangélicos se dio en Chile. Muy interesantemente, cuando Pinochet, la Iglesia Católica le negó el Te Deum y dijo, es que estás haciendo barbaridades, no te podemos dar nuestra bendición. Llamó a los evangélicos y felices de la vida lo bendijeron. Y luego esos mismos evangélicos que él llamó para y que les dio ahí cualquier cosita, encargados de los asuntos religiosos, ellos mismos empezaron a oprimir a aquellos que no pensaban como el régimen. Y como había disidentes, fue muy triste ver esa realidad de hermanos comiéndose a los hermanos simplemente porque no estaban de acuerdo a la ideología de Pinochet. Y lamentablemente eso se está repitiendo en muchos de nuestros países. Muchas gracias, don Mariano. Tenemos apenas 3 minutos para completar esto y quería aprovechar esos minutos para resaltar algunos de los puntos más que a mí me han parecido sobresalientes de esta conversación. Efesios, esta primera unidad que hemos visto, nos está invitando a encarnar este poema que Dios intenciona, esta obra maestra y no hechura. Entonces, encarnar este poema nos lleva a despertar nuestra imaginación como iglesia, una imaginación práctica. Pero una imaginación, o sea, despierta no hacia los poderes,
sino, y tampoco hacia el poder del Estado como, como algo en que confiar, en que depender, o el poder político que la iglesia pueda conseguir que lo consiguió en la era de Constantino y que puede conseguir ahora en el siglo XXI en Latinoamérica, la iglesia evangélica. No hacia esas cosas, sino hacia el modelo de Cristo en Efesios, tan bien y bellamente descrito. Le agradezco por resaltar ese versículo, Efesios 1:10. Entonces, con una imaginación empapada de Efesios 1:10, ¿cómo nos imaginamos la ciudad donde vivimos? Entonces, no es solamente una cuestión de cómo imaginamos a la iglesia, ¿sí? Lo cual es importante, pero queremos en las siguientes unidades caminar como grupo hacia imaginarnos otra ciudad ahí donde vivimos. Y para eso vamos en la próxima semana ponerle a la atención debida al rol del Espíritu Santo. Y le agradezco por resaltar esa contribución de Pablo al énfasis de la tarea del Espíritu Santo. Y creo que, ahora que lo menciona, creo que sí, o es un empate o Efesios le gana un poquito a Lucas Hechos en esto de comprender la importancia de la tarea del Espíritu Santo para la vida misma de la iglesia. Entonces eso va a ser algo que abordemos en la segunda unidad, que va a empezar mañana. Y finalmente, recalcar que al final esta artesanía de la paz y este ser obras de arte se vive en lo cotidiano, en las relaciones interpersonales, en el trato que nos damos los unos a los otros. Entonces, muchísimas gracias. Bueno, yo sí, quiero también agradecer al resto del grupo por su participación y se pasó muy rápido el tiempo para mí y eso es una de que fue realmente muy interesante lo conversado. Solamente un anuncio antes de permitirle una palabra de despedida. A usted quiero decir a todo el grupo que el día de mañana vamos a abrir la unidad a mediodía de Brasil. Que creo que en Brasil son como es casi medianoche, o es medianoche, algo así. Entonces, gracias a los amigos y amigas de Brasil por el sacrificio. Es uno de los desafíos hacer esto continentalmente, los distintos usos horarios. Entonces, la razón por la que vamos a abrir la unidad 2 mañana al mediodía de Brasil es porque queremos darles tiempo a quienes no han participado de los foros de la primera semana a completar su participación, simplemente recordando que para efectos de certificación de participación en el curso tienen que cumplir con el porcentaje de actividades propuestas. Entonces, así, para que todos nos pongamos al día, mañana abrimos a mediodía. Y finalmente, una vez más, quiero darle la palabra a Mariano para despedirse del grupo. Pues nada más, créanme, les agradezco mucho esta oportunidad única de ser parte de su aula virtual y poder compartir estos momentos con ustedes. Son una inspiración en lo que están haciendo y pues le agradezco mucho a Dios esta oportunidad de haberles podido servir y que la tecnología, aunque nos da dolores de cabeza, nos permite en este rato conectarnos unos con otros y pues les agradezco mucho. Gracias por la invitación nuevamente y que el Señor les bendiga. Muchas gracias. Y como dice Pablo en Efesios 1:2, que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Buenas noches. Gracias, buenas noches.